Santo, Dios, por tu palabra. Tu palabra obre y cumple el propósito. Hoy es lanzada, Señor, nuevamente tu palabra, creyendo y sabiendo que tu palabra va con esa fuerza, Señor. Esa palabra, esa fuerza que es una semilla que queda sembrada en nuestras vidas, en nuestra mente y en nuestro corazón, y que dará fruto, papá. Yo declaro que no hay hacedores olvidadizos, sino que todos somos hacedores de tu palabra para gloria y honra tuya. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo y Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento, hermanos, la gloria y la honra a nuestro Señor, hacedor de maravillas. El tema de hoy es una iglesia en oración y ruego. Ese es el tema que hoy vamos a escuchar. Y es tan importante que nosotros no descuidemos la oración. Y ahorita vamos a aprender algunos puntos, no solamente en la iglesia, sino también en nuestras casas como familia. Es muy importante la oración. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Y dice así en Efesios 6:18, dice: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer el valor del mismo evangelio. Aquí está hablando el apóstol Pablo, mis hermanos, cómo nosotros tenemos que orar. La verdad, el tema acerca de la oración es muy amplio, muy grande, pero sí nos da unas indicaciones que las oraciones que nosotros tenemos que hacer es en el Espíritu. Hay niveles en la oración, hay oraciones en la carne, hay oraciones en el alma y hay oraciones en el Espíritu. Las oraciones que Dios se agrada son las oraciones en el Espíritu. ¿Cuáles son las oraciones en la carne? Cuando yo hablo de hago una oración en la carne, solamente sin pensar, sin dirección, sin propósito, pueden las personas orar. Cuando se hacen las oraciones, hacemos en nuestras emociones. Si nuestras emociones están tristes, va a ser una oración bien triste. Si estamos muy contentos, nuestra oración muy contentos. Si estamos enojados, algunas frases ya se levanta uno porque está enojado. Esas son oraciones en el alma, pero las oraciones que el Señor se agrada son las que son oraciones en el Espíritu, porque es cuando nuestro espíritu se conecta con el Espíritu de Dios y oramos con dirección del Espíritu Santo Dios, que nos dirige a quién y a favor de quién y el motivo por el cual nosotros tenemos que orar. Y aquí por eso el apóstol Pablo menciona que oremos en todo momento. En todo momento. Cuando se refiere en todo momento, no solamente es que vamos a estar las 24 horas del día hincados de rodillas. Podemos estar cocinando y estamos haciendo una oración, una plática con Él, en el trabajo también, de camino, en el transporte, rumbo a nuestras actividades, lo que hagamos. Podemos estar en todo momento. Eso significa que nuestra mente está dirigida a nuestro Padre. Y también se ponen las peticiones y ruego. Siempre ruego es rogar, pedir a favor de alguien. Dice: manténgase alerta y perseveren en la oración. La palabra perseverar es muy constante cuando habla acerca de la oración, porque no podemos nosotros solamente orar cuando tengamos problemas. La oración tiene que ser siempre, en cualquier momento. No debemos de dejar de orar siempre. Esa es la oración para toda la vida. Y cuando dice oren por todos los santos, no se refiere a alguna imagen en específica. Los santos se refiere a todos los que hemos decidido apartarnos de hacer el mal. A eso se refiere a todos los santos. Dice: oren también por mí. Y Pablo lo menciona, la necesidad que uno tiene de que alguien ore por nosotros y nosotros por ellos. Y dice aquí, el propósito es fortalecernos para dar a conocer el misterio del Evangelio. Ese es el propósito, hablar acerca del Evangelio del Señor. Y dice Tesalonicenses 5:16: estén siempre alegres, oren sin cesar. Entonces nuestras oraciones tienen que estar siempre alegrándonos el Señor en cualquier circunstancia y no dejar de orar. Entonces, como acá dice en Efesios, que perseverar en oración, y aquí tenemos que estar constantes sin dejar de hacerlo, sin cesar.
y tenemos que dar gracias en todo. De cualquier situación que nosotros vivamos en esta tierra, tenemos que estar contentos, aunque sean situaciones difíciles, aunque sean, mis hermanos, situaciones que no entiende uno y que pues humanamente no hay motivo de estar gracias, sobre todo por ejemplo cuando hay un caso de enfermedad. Dice, ¿cómo voy a dar yo gracias cuando mi familia está enferma? ¿Cómo voy a dar gracias cuando me quedé sin trabajo? ¿Cómo voy a dar gracias cuando tengo este problema? Pues siempre el Señor en las dificultades muestra su amor, muestra y da respuesta en todas las cosas. Y entonces dice, porque esta es su voluntad para con ustedes en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, solamente estoy poniendo algunas citas, pero en todas las citas nosotros tenemos que entender que es algo muy necesario que tenemos que hacer y no es una opción, es una orden que el Señor nos da, que estemos orando siempre sin cesar y en todo momento. No es optativo, no es si yo quiero, no es si tengo ganas de orar, es que tenemos que orar en todo momento, porque ahorita vamos a ver por qué. Aquí yo puse estos pensamientos para hacerlo más claro y vamos a empezar. La oración es el único medio para tener acceso a Dios y ser salvos. Por esa razón nosotros tenemos que tener siempre una oración constante, porque es el único momento, es la única oportunidad, es el único medio por el cual nosotros tenemos acceso a Dios. Porque la oración es una plática con Él, la oración es un acercamiento que nosotros tenemos hacia Él y por eso es algo muy necesario. Porque nuestro Dios es un Dios de vida, ¿verdad que sí? Y en nosotros acercarnos a ese Dios de vida, ¿qué nos da? La vida. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Su nombre es misericordioso. Y al acercarnos a Él, ¿qué obtenemos? Su misericordia. Y así en todos sus atributos, Él es santo. Al acercarnos a Él, que tenemos su santidad y nosotros empezamos a apartarnos del mal y a tener una limpieza dentro de nosotros. Por eso la oración es el único medio para tener acceso a Dios. No hay otro medio. En nosotros acercarnos a Él es algo importante en nuestras vidas y aún para ser salvos, porque cuando alguien está alejado de Dios y tiene un acercamiento y pide a Él, el Señor le responde. Y entonces hasta para alcanzar la salvación necesitamos acercarnos a Él. Otro punto es, cualquier persona puede orar y acercarse a Dios, ya sea ateo, impío o mundano. ¿Cualquier persona puede acercarse a Dios? Sí. Cualquier persona puede tener acceso, cualquier persona puede acercarse a Dios, sí. Y el Señor no rechaza a nadie. Todo el que se acerca al Señor nunca lo va a rechazar. Entonces, así sea el pecador, así sea el delincuente, así sea el matón, así sea la gente más mala, puede acercarse a Dios y Dios tiene misericordia. Entonces cualquier persona puede orar y acercarse a Dios, ya sea ateo, porque hermanos, no hay ateo en trinchera. Una persona puede decir, no, yo soy ateo, yo no creo en Dios. Pues no hay ateo en trinchera. Cuando están los problemas fuertes, la persona se acerca a Dios. Dicen, bueno, si tú realmente existes, contesta o responde. Y el Señor lo hace. El Señor lo hace en su propósito. Entonces cualquier persona puede acercarse a Dios, no importando su condición, porque el Señor no rechaza a nadie. Porque el orar es platicar con Él y decir, no se necesita un protocolo, no se necesita tener mucha información, no se necesita ir a una escuela teológica para acercarse a Dios, ni decir, ay, yo no sé orar. No se necesita nada, simplemente lo que cada quien siente lo expresa hacia Él y Él responde. Aunque no conozcas mucho de Él o nada de Él, simplemente dirigiéndote a Él, Él te oye. Entonces cualquier persona puede acercarse a Dios. Otro punto es que no hay que ser cristiano para orar, ¿sí? Cualquier persona puede orar hacia Dios. No es necesario que él sea cristiana, porque hay muchos que dicen, no, como yo no soy cristiano, yo no oro. No es necesario. No es necesario que tú eres. Por eso, el anterior punto, un ateo puede acercarse a Dios y orar, sí. Un impío, un mundano, se puede acercar. Entonces, no se necesita ser cristiano para orar. Pero un cristiano que no ora, ahí está el problema. Porque un cristiano, la palabra cristiano es un seguidor de Cristo.
La palabra cristiano significa seguidor de Cristo, es uno que sigue sus pisadas. Fue un epíteto, un apodo que se le decía, que se les mencionó que eran los primeros cristianos, los que seguían a Cristo Jesús. Cuando estaba nuestro Señor Jesucristo, empezaron muchos a seguir a Él, y así fue apodado a los que seguían a Cristo Jesús. Fue un epíteto, un apodo que se les puso a los primeros cristianos. Y entonces, pero nosotros como cristianos, nosotros como seguidores de Cristo, no es correcto, no hay congruencia si nosotros somos cristianos y no oramos, porque la oración tiene que ser parte de nuestra vida, tener una relación con Él. Yo no conozco a un matrimonio que dure y ni que no platiquen. Cuando en un matrimonio no hay plática, o en un noviazgo que no haya plática, ¿conocen algún noviazgo que no platiquen? ¿Verdad que no? No, en un noviazgo o en una amistad, en unos amigos, en unas amigas, si no se platican, si no tienen un diálogo, ¿perdura algo? No. Así es con nosotros como cristianos. Si nosotros no tenemos una relación de oración con el Señor, no hay nada. Por eso, un cristiano que no ora, eso no puede ser. No puede ser. Otro punto es, ¿cuál es la diferencia entre un mundano y un cristiano que ora? Hay mundanos que oran y hay cristianos que oran. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, pues un mundano que ora a un Dios que no conoce. Esa es la diferencia. Un mundano, un ateo, un impío puede orar a Dios, sí lo puede hacer, pero es como acercarse a alguien, a un Dios que no conoce. Esa es una diferencia. Y sí, el Señor le escucha, el Señor, si le place, le puede responder en sus necesidades, ¿verdad? Pero la diferencia entre nosotros que somos cristianos y que le estamos buscando, dice entonces el último punto, un cristiano ora a un Dios que sí conoce. Entonces nosotros sí conocemos a nuestro Señor, sí le estamos conociendo y aparte tenemos una cercanía, pues Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Y por ejemplo, vamos a poner si es nuestro Padre, por ejemplo, hay bebés de recién nacidos que vamos a decir son recién conversos. ¿Conoce a su papá? No, pero conforme va creciendo, un bebé de 6 meses conoce a su papá, a su mamá. Sí, ya le extiende los brazos, ya se acerca a él, ¿verdad? Un niño de 5 años los conoce más. Un hijo de 20 años conoce a su papá, sí. Así es en nosotros. Entre más tiempo tenemos en el Evangelio y conocemos más de él, va creciendo esa relación de conocimiento. Pero hay siempre una cercanía, dependiendo del converso, del cristiano, si acaba de nacer en Cristo Jesús o tiene poco. Es el papá el que se acerca más a él porque él no le conoce bien. Pero ya uno de más grande somos nosotros los que tenemos la necesidad de acercarnos a nuestro Padre. Entonces, un cristiano ora a un Dios que sí conoce y que tiene cercanía con Él. Nosotros en confianza no necesitamos permiso para acercarnos a Dios. Siempre nos acercamos en esa confianza ante Él, sabiendo que nos oye porque es nuestro Padre. Nosotros no necesitamos decirle el Todopoderoso, el Jireh, el Hashem, mencionándolo por otros nombres. Sí es. Pero nosotros en esa confianza es nuestro Padre. El Todopoderoso es nuestro Padre. El Salvador es nuestro amado. Entonces nos acercamos con esa confianza en Él. Vamos un poquito más adelante. Entonces aquí vemos en medio de estas citas enseñanzas bíblicas fundamentales. ¿Cuáles son las enseñanzas bíblicas fundamentales respecto a la oración? Bueno, en el libro de Hechos, mis hermanos, la verdad desde los evangelios habla mucho acerca de la oración. Son muchas las citas que hay de la oración, pero sí hay unas enseñanzas fundamentales acerca de la oración. El libro de Hechos, mis hermanos, fue escrito después de que nuestro Señor Jesucristo partió de esta tierra. Y empezó la iglesia primitiva. A la iglesia primitiva se le dice a los primeros cristianos. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra vino a los judíos, ¿verdad? ¿Y los judíos quisieron algo con Él? No quisieron. Entonces, gracias porque no quisieron ellos, ¿verdad? Gracias a eso, nosotros todos los gentiles de todo el mundo entramos en esa bendición. Y entonces ahí empezó la iglesia mixta, vamos a decirle. Algunos judíos sí se convirtieron, pero la mayoría fueron de otros pueblos, de otras ciudades, vinieron a converso.
Entonces ahí empezó la iglesia y ahí se empezó a difundir el evangelio porque hubo una persecución de los cristianos y el Señor la permitió porque debido a esa persecución salieron todos de donde estaban y a empezar a difundir la salvación para todo el mundo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces por eso se le dice la iglesia primitiva. Y en esas experiencias que narra el libro de Hechos de la iglesia primitiva, está marcando mucho la oración porque es algo necesario y está escrito para nosotros como iglesia local y la iglesia universal y cada iglesia en sus localidades de cualquier parte del mundo o de la República Mexicana o de cualquier lugar. Allí en el libro de Hechos están las bases fundamentales bíblicas para nosotros, cómo tenemos que conducirnos como iglesia y también las problemáticas que hay en las iglesias. El libro de Hechos marca las problemáticas que hay en las iglesias y vamos incluidos nosotros. Entonces aquí todas estas citas están hablando acerca de la oración. Entonces están todas en el libro de Hechos. Dice así la primera en el libro de Hechos 6, habla y dice, y crecía la palabra de Dios y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y una gran multitud de sacerdotes obedecía a la fe. Entonces quiero mencionar que siempre la oración va acompañada de palabra. Siempre la oración va acompañada de palabra, siempre. Nosotros deberíamos de empezar a aprender y a practicar cuando estemos orando mencionando partes de la palabra. Es así como nosotros tenemos que aprender a orar, porque ya está escrito eso. Entonces dice, y crecía la palabra. Significa que conforme iban aprendiendo, no sé si tenemos que entender que en los tiempos de cuando fue escrito el libro de Hechos, no habían Biblias, ¿o sí? ¿No? No estaba la Biblia impresa. ¿Qué tenían ellos? El Antiguo Testamento. Pero ellos porque en el Antiguo Testamento hablaba de Jesús. Habían profecías que hablaban de Jesús. Entonces ellos narran esas profecías haciendo ver que Cristo Jesús vino a cumplir todas las cosas que hablaban de Él y la salvación que vino a dar para todos. Entonces, conforme ellos, porque antes no había escuelas teológicas, antes no había internet, no había nada, era toda la información verbal y directa. Entonces, los que empezaron a aprender transmitían a los nuevos conversos la palabra y toda la revelación del evangelio, se los mencionaban a ellos. Entonces, conforme ellos iban aprendiendo la palabra y lo que se decía de Cristo Jesús, dice, crecía. Conforme crecían en palabra, el número de los discípulos se multiplicaba. Si nosotros empezamos a hablar del evangelio, ¿qué va a haber? Se van a multiplicar. Entonces es algo necesario. Así empezó a suceder en Jerusalén. Dice, y una gran multitud de sacerdotes obedecía a la fe. Los sacerdotes eran judíos y entonces sí empezó esa iglesia mixta de judíos con gentiles, que también en el libro de Hechos habla las diferencias que habían, que querían que se fueran circuncidados, y ahí habla toda la problemática. Otra cita en Hechos 24 dice, mas la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Vemos nuevamente aquí cómo es la multiplicación de la palabra y que es muy necesario que nosotros aprendamos palabra. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario que nosotros aprendamos palabra? Porque aprendiendo palabra vamos a conocer a nuestro Dios. Aprendiendo palabra vamos a conocer lo que Dios quiere. Vamos a conocer lo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó como ejemplo para nosotros aplicarlo a nuestras vidas. Más adelante dice Hechos 13:49, y la palabra del Señor era publicada por toda aquella región. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios es hablar de la palabra, conocer la palabra y practicar la palabra. Del lado derecho están Hechos 1, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces vemos aquí nuevamente en el libro de Hechos que el Señor habla de la oración, cómo tenemos que perseverar unánimes en la oración y ruego. Dice Hechos 3, dice, y Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9 de la oración. Entonces
¿Es bueno que nosotros tenemos en casa, mis hermanos? ¿Es bueno que oremos en casa? Sí, pero también ¿dónde es necesario que oremos? En la iglesia. En la iglesia. Es necesario que nosotros oremos en la iglesia. Dice, Pedro y Juan subían juntos, ahí vemos la unidad. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9 de la oración. En aquel tiempo los judíos tenían horas específicas que oraban. 9, 3, 6. Eran horas específicas y también conforme a los ritos tenía la hora de la mañana. Pero es algo que nosotros no debemos dejar de hacer, orar juntos y no dejar de hacerlo en la casa del Señor. Hechos 4:24 dice, y ellos habiendo ido alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Señor, tú eres Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Cuando dice ellos alzaban la voz, ¿a qué se refiere? A la oración. A la oración. Entonces es algo que nosotros tenemos que hacer, levantar nuestra voz al Señor para que Él pueda contestarnos juntos en oración. Algunos dicen, yo creo que eso ya depende de cada quien, dice, ¿por qué oras tan fuerte si Dios no es sordo? Yo he escuchado esos comentarios. No se trata de que lo haces para que te oiga más claro, no, sino es el sentir de la persona, de su necesidad, de hacerle ver que él necesita. No es igual cuando uno expresa una necesidad intensa que tiene uno y lo enfatiza en clamor, en ruego, nuestra necesidad. Así es con nuestro Señor. No es que Él no te oiga, sino tú le haces ver la necesidad que tú tienes. Yo he hecho oraciones en voz bajita y he hecho oraciones porque de veras lo necesito y me sale ese clamor, ese ruego, porque yo le expreso mi necesidad. Yo no lo hago porque no me oiga. Sí nos oye, pero estoy expresando mi necesidad intensa que yo tengo de que Él me responda a mi clamor que yo le estoy solicitando. Amén. Entonces aquí podemos ver, mis hermanos, en el libro de Hechos, que hay más citas, pero podemos ver cómo la oración siempre va a ir unida con la palabra. Y así tenemos que empezar a aprender. No podemos nosotros dejar la palabra y la oración, porque es una parte muy necesaria nosotros como hijos de Dios. Vamos a esta cita, nuevamente en Hechos 2, dice, así que los que con gozo recibieron la palabra, son los nuevos conversos, fueron bautizados. Después que se recibe la palabra, viene el bautismo. Dice, y aquel día fueron añadidos a ellos como 3,000 almas y perseveraban en toda la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en la oración. Con esta cita podemos ver 4 cosas que no podemos nosotros dejar. 4 cosas que no podemos dejar. Ahorita estamos hablando acerca solamente de la palabra y la oración, que deben de ir muy juntas, pero también nosotros no podemos dejar la comunión ni el partimiento del pan. ¿Cuál es el partimiento del pan? La Santa Cena. Nosotros como hijos de Dios, todas las iglesias deben de practicar la Santa Cena. Cristo Jesús celebró la Pascua y celebró la última Pascua y dio inicio a la Santa Cena. Y la comunión es la relación de hermandad que nosotros tenemos que tener como hermanos en Cristo, como iglesia. No nada más es que llega, me saludo y me voy, no. Nosotros tenemos que acercarnos, conocernos, tener un diálogo, compañerismo, hermandad. Como hermanos en Cristo que somos, Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos y como hijos tenemos que tener una relación de hermandad y de compañerismo. Entonces nosotros no podemos dejar la palabra, la comunión como hermanos en Cristo que somos, la Santa Cena y la oración. Esas son 4 cosas que siempre nosotros tenemos que estar practicando constantemente como hijos de Dios. Como hijos de Dios no podemos dejar la oración y la palabra, la comunión como hermanos en Cristo y la Santa Cena. Son cosas que no podemos dejar de hacer si nosotros nos decimos cristianos. Si nosotros hay esa relación de hermandad. ¿Quién tiene más de un hijo como padre? ¿Y quién quiere ver a sus hijos separados que no se hablen? ¿Verdad que no? Quieren que se abracen, quieren que platiquen. Así es nuestro Dios. Dios quiere que haya esa comunión. Amén. Y también dice Hechos 6, y nosotros
persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Aquí está hablando, había un problema en la iglesia de este tiempo, la iglesia primitiva, porque dice la palabra de Dios en los versos atrás que cuando había necesidad en aquel tiempo se repartían víveres y se repartían según las necesidades de cada quien. Y dicen unos que se empezaron a quejar, dice, es que solamente dan preferencia a unos y a otros no. Y entonces fueron los discípulos los que dijeron, bueno, que se levanten varones de buen testimonio y que ellos se encarguen de repartir las necesidades a las viudas, a las que necesitan. Dice, porque nosotros no podemos dejar la oración y la palabra. Y por eso dice, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, en una iglesia debe de hacer siervos que sirvan mesas, pero debe de haber siervos que nunca deben de dejar la oración y la palabra. Y conforme ustedes vayan creciendo, tienen que crecer en la oración y en palabra. Amén. Vamos a otro punto. Dice Génesis 18, 17. Y el Señor dijo, ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Dice, puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y muy poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Dice, porque yo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Entonces Dios escogió a un hombre para ser una nación, que fue la nación de Israel. Y dice que Dios dijo que iba a bendecir a Abraham. Y en efecto, la palabra de Dios dice que Abraham fue bendecido grandemente, que tenía muchísimos bienes y muchísimas posesiones. ¿Por qué lo hizo así? La palabra de Dios también nos dice que nosotros somos descendientes de Abraham. El pueblo judío fue escogido, pero nosotros también somos el Israel espiritual. Y también, así como el Señor dio mucha bendición a Abraham, pero bendijo a Abraham para bendecir a un pueblo, ¿verdad que sí? Ese fue el propósito. Bendijo a Abraham para bendecir al pueblo de Israel y a los hijos de sus hijos. Dice así, y llegarán a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas las naciones. Ahí no solamente está incluido el pueblo de Israel, sino estamos incluidos todos nosotros, porque nosotros somos ese pueblo Israel y tenemos esa bendición. Y entonces nosotros tenemos que continuar con esa bendición. Así como los hijos de Abraham y los nietos de Abraham fueron bendición para todas las naciones, por eso el Señor nos bendice a nosotros. Nos ha bendecido con una salvación, nos ha bendecido con bienestar, nos ha bendecido económicamente, nos ha bendecido de muchas maneras, con libertad, con sanidad, con restauración de las familias. Y así como el Señor ha hecho bendición contigo, ¿qué quiere? ¿La dio para ti nada más? No. Nosotros somos ahora el medio de bendición para bendecir a otros. Nos ha bendecido a nosotros, mis hermanos, para que nosotros seamos bendición para otros. No nada más para que yo me quede con esa bendición de salvación, de restauración en mi familia, de libertad. No solamente para eso. Dios bendijo a Abraham para que por medio de él y su descendencia fuera bendita. Así también nosotros nos ha bendecido para que nosotros podamos bendecir a otros. ¿Te dio una salvación? Sí. Ve y bendice a otro. ¿Te dio libertad? Ve y bendice a otro. Te quitó la tristeza, ¿verdad? Ve y bendice a otro. Amén. Gloria al Señor. Y yo creo que unos oraron por ti para que alcanzaras salvación. Entonces ahora tú ora por otros para que reciban bendición y salvación otros. Así tiene que ser. Entonces en Abraham fueron benditas todas las naciones de la tierra. Y menciona en otro capítulo, dice, no te escogí yo por ser la nación más perfecta, no, sino porque eras un pueblo insignificante. Así nos escogió a nosotros. No nos escogió porque fuéramos los muy santos, ni los muy buenos, ni los no. Nos escogió porque éramos insignificantes, pero nos ha bendecido. Y así nosotros podamos ser de bendición para otros, en el nombre del Señor.
vamos a otra, primera de Juan, dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cristo Jesús vino a morir, mis hermanos, por todo el mundo, pero no todo el mundo ha querido recibir esa bendición. Hay personas que se les comparte y dicen: yo no quiero, no me interesa, y bueno, es decisión de ellos, ¿verdad? Pero dice aquí la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo dice: pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor. ¿Quién es ese intercesor? Jesucristo. Entonces nuestro Señor Jesucristo intercede de vez en cuando por nosotros. ¿Cómo amén? No, Jesucristo el intercesor intercede y clama siempre, en todo momento, por nosotros. Siempre, siempre está intercediendo. Y si Él siendo Dios, si Él siendo el que venció, si Él siendo el Salvador del mundo, intercede por nosotros, ¿por qué nosotros no queremos interceder a favor de alguien que esté en necesidad, que esté en problemas, que esté en angustia, que esté en tribulación? Dice la palabra del Señor, dice: así como yo hice, ustedes hagan, porque yo os di ejemplo. Así dice: y yo os di ejemplo para que, como yo hice, tú también hagas. Entonces Cristo nos dio ejemplo. Dice que siempre iba al Getsemaní, siempre estaba orando en todo momento. Entonces nosotros tenemos que también, por mucho, es que a veces, mis hermanos, con el afán y que te vas a trabajar y esto, y llegas tan cansado que: ay, Señor, no puedo ahorita, pero mañana oro. Entonces el afán nos hace desviarnos del verdadero propósito. Si nosotros no tenemos esa relación con el Señor, así repito, así como en un matrimonio, si en un matrimonio no hay plática, si en un matrimonio no hay una relación de amor, de plática, de acercamiento, y se va a fracturar ese matrimonio y se va a separar ese matrimonio, así también en nosotros, si nosotros dejamos de orar, de acercarnos a Él, esa relación se va a fracturar. Y entonces va a venir, por ende, una separación, y la separación va a producir que tú vas a pecar. Va a producir que tú vas a cometer errores. Va a producir que tú pierdas el control en muchas cosas y vengan problemas a tu vida. La única manera que nosotros podemos estar sostenidos y unidos a Él es la oración. La oración. Porque también el pecado, mis hermanos, cuando uno no reconoce que uno peca y no lo confiesa, nos aparta del Señor. Dice la palabra del Señor que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Pero hay unos que guardan el pecado, y entonces eso nos trae una separación con el Señor. Todos como seres humanos estamos expuestos a equivocarnos, a pecar. Pero: Señor, perdóname. Tenemos que decir: Señor, perdóname, para que tengamos nuevamente ese acceso, esa relación, esa unión con el Señor. Porque Cristo Jesús siempre está dispuesto a perdonarnos y tenemos cercanía. Entonces la cercanía la necesitamos. Y gracias a nuestro Señor Jesucristo, que siempre intercede por nosotros y siempre nos está perdonando constantemente nuestras faltas y también los de todo el mundo. Amén. Vamos a Filipenses 4. Dice: por nada estáis afanosos. ¿Sí saben qué es afán, verdad? Que trabajas y trabajas y trabajas y horas extras y todo el tiempo estás trabajando y no tienes tiempo para nada. Dice: por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acciones de gracias. Entonces la oración, mis hermanos, va incluidas nuestras peticiones, lo que nosotros necesitamos delante de Dios, porque como hombres sí necesitamos pues situaciones que resolver, guianza, dirección, muchas cosas. Entonces tenemos que presentarle al Señor nuestras oraciones en súplica, porque no decir: oye, ¿sabes qué? Contéstame en esto. No, nuestro Dios es Dios y tiene que haber un respeto hacia nuestro Señor. Entonces es en súplica. Si nosotros como humanos tuviéramos necesidad alguna económica, no voy a llegar con alguien: ¿sabes qué? Quiero que me prestes y que me suelte los miles de pesos, ¿verdad que no?
Siempre uno llega en cortesía, en súplica, mira esto, y le rodeamos hasta que le dimos, no sé si pudieras prestarme tanto de dinero, ¿verdad? Pero no llegamos a exigir, ¿verdad que no? Así es con el Señor, en humildad, ir con nuestro Señor en súplica y ser agradecidos siempre, reconociendo todo lo que el Señor ha hecho y seguirá haciendo, y aunque sea una situación muy difícil, dar gracias. Y quiero dar como testimonio, mis hermanos, ya lo he dado, pero siento mencionarlo nuevamente. Yo conocí del Señor desde que era niña, pero hubo un tiempo en que me aparté un poquito de buscar la presencia del Señor y ir a la iglesia. Y mi hija, la mayor, se enfermó y no había cura para ella. No había cura para ella, y por más doctores, por más tratamientos, por más que hacía, no había cura para ella. Se llama púrpura, es una enfermedad en la sangre. Pensaban que era leucemia, pero no era leucemia, no hay plaquetas, no hay coagulación. Y para mí esa enfermedad fue la que me hizo volver al Señor. Ahora, cuando yo pasé eso, yo lloraba mucho y me sentía alejada del Señor. Pero ahora agradezco al Señor que Él haya permitido esas circunstancias para yo acercarme nuevamente al Señor. Entonces, a veces las enfermedades los problemas nos hacen acercarnos al Señor. Y Él en su grande amor nos contesta. A veces no entendemos los propósitos de la manera, porque nos habla de una manera, nos habla de otra, y nos hacemos los sorditos, nos hacemos los disimulados, el afán, las cosas. Y ya cuando viene el problema fuerte, ay, mi Señor, perdóname, ¿verdad? Pero Él es tan amoroso que nos llama de una y de muchas maneras. Ahora agradezco a mi Señor que me llamó de esa manera. Y digo, bueno, gracias Señor, porque también en las circunstancias difíciles que yo estoy, o en las cosas que tengo que vencer, los problemas que vienen, me hace apegarme más a ti. Porque en esos problemas me acerco para pedirte dirección, qué voy a hacer, dame respuesta, no encuentro respuesta. Entonces digo, gracias Señor. Por eso nuestras oraciones tienen que ir con acción de gracias. Porque todo lo que pasamos, dice que Él tiene planes de bien y no de mal. Planes de bien y no de mal. Entonces siempre nuestras oraciones tienen que ir con acción de gracias. Dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. En estas situaciones siempre el Señor nos va a dar una paz. Siempre el Señor la da una paz, no como el mundo la da. Es una paz especial que aunque esté el problema, tú estás tranquilo porque sabes que Él te va a sacar de esa. Dice, sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es muy importante que nuestro corazón no se dañe. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, lo que recibisteis, lo que oísteis, lo que visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz será con vosotros. Entonces, esto lo mencionaba Pablo, porque él vio muchas cosas, experimentó muchas cosas, y así como él pudo aprender, pudo recibir, pudo oír, pudo ver, todas las cosas que él vivió, la dejaron plantadas, escritas implantadas en la palabra del Señor. Y esas fueron como ejemplo para nosotros. Y Dios quiere que pensemos en las cosas que están escritas en su palabra. Porque si nosotros no pensamos, porque aquí dice, piensa en lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste, lo que viste. Porque si nosotros pensamos en nuestra humanidad, en nuestra carne, vamos a tomar malas decisiones. Pero si nosotros pensamos en las promesas de Dios, vamos a salir adelante de todas las cosas. Y otra cosa es muy importante, nosotros guardar nuestro corazón. Nosotros como hijos de Dios, mis hermanos, porque Él es bueno, nosotros como intercesores de Dios, interceder es pedir algo a favor de alguien en el cual no va a ir incluida mi beneficio. Un intercesor siempre pide a favor de otro, no buscando su beneficio. Y un intercesor tiene que guardar siempre su corazón. Y las oraciones tienen que ir y hacer en el Espíritu. Pero un intercesor, ¿por qué tiene que guardar su corazón? ¿Por qué? Porque un intercesor, si tiene su corazón, si no tiene un corazón sincero,
un corazón lleno de amor, un corazón compasivo, no puede orar a favor de alguien. Siempre va a orar por su beneficio. Y Cristo Jesús, el mayor intercesor, el que nos da ejemplo, Él no está pidiendo por Él. Él siempre pide por todos. Entonces nosotros, si somos intercesores y queremos ser intercesores, no van a ir por delante nuestras peticiones. No, tenemos que interceder a favor de otros, no buscando nuestro beneficio. Y el Señor conoce nuestras necesidades y obrará a favor de nuestras necesidades porque Él es bueno. Entonces es importante guardar nuestro corazón, porque no podemos ser intercesores si no tenemos un corazón sincero, compasivo y lleno de amor. Yo no pudiera orar si en mi corazón hay odio, no pudiera orar por mi vecino. ¿Verdad que no? Si en mi corazón hubiere desamor, coraje, no pudiera orar por alguien en necesidad. Mi corazón tiene que estar sano. En dado caso, si mi corazón no está bien, primero tengo que decir: Señor, sana mi corazón porque quiero aprender a orar a favor de mis hermanos. Y el Señor va a sanar el corazón. Pero es importante entender cómo está mi corazón, analizarnos nosotros. Y si está mi corazón mal, pedirle al Señor sanidad del corazón para yo poder interceder por otros. Vamos a otra, mis hermanos, y dice Lucas 22, 39 al 41, dice: saliendo se fue como salía al monte de los olivos. ¿De quién habla? ¿De quién? Amén, de nuestro Salvador Jesucristo. Dice que Él salía al monte de los olivos a orar. Dice, y sus discípulos también le siguieron. Dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad y no entréis en tentación. Y Él se apartó de ellos como a un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Y este pasaje ya lo conocen ustedes, pero él dice que siempre iba al monte de los olivos a orar. Y les dijo que se pusieran a orar. Dice el pasaje más amplio, dice que después de orar, dice que Él fue a verlos y estaban como dormidos, estaban dormidos. Y dice que nuevamente fue a orar y regresó y dice que sus ojos estaban cargados de sueño. Entonces, ¿por qué es necesario orar? Dice, para que no entréis en tentación. Después de este verso, si ustedes leen más adelante, dice que ya se acercaba, porque él estuvo orando antes porque sabía que iba a padecer, que ya lo iban a aprender. Cuando él se levanta y dice, ya es tiempo, y va caminando, dice que se empezaron a acercar a él los que lo iban a entregar. ¿Y saben cómo reaccionó Pedro? ¿Cómo reaccionó Pedro? ¿Y qué cortó? La oreja. La oreja. Y después, más adelante, ¿qué hizo? Pedro lo negó. ¿Y por qué fue? Porque no oraba. Precisamente porque no oraba. Si nosotros no oramos, si nosotros no buscamos la palabra, vamos a andar cortando orejas. Repito nuevamente, si nosotros no oramos, vamos a andar cortando orejas. Vamos a sacar la espada y andar cortando y andar peleando y andar diciendo y andando ofendiendo. Y vamos a traicionar al Señor. Sí, por eso el Señor dice, ora para que no entréis en tentación. Porque el enemigo eso es lo que quiere, meterte un buscapiés, meterte un tropiezo para que tú caigas. Pero si tú estás orando, si tú estás leyendo la palabra, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo esos 40 días y 40 noches? Estuvo apartado, estuvo todo el tiempo en oración, ruego con el Padre y en ayuno, ¿verdad? Aquí no estamos hablando del ayuno, mis hermanos, no se pongan tristes, ¿verdad? Pero mis hermanos, ya si el Espíritu de Dios te hace sentir un ayunito, bueno, ¿verdad? Pero mínimo, mis hermanos, oración y palabra. No podemos nosotros dejar la oración y la palabra, porque la palabra es viva, la palabra es poder, la palabra son sus promesas que tenemos que tenerlas dentro de cada uno de nosotros. Entonces tenemos que estar puestos de rodillas. ¿Por qué tenemos que postrarnos ante Él? ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que Él es Dios. Y la palabra
Cuando alguien está de rodillas significa humillación, reconociendo que Él es el Todopoderoso y reconociendo que en Él solamente podemos tener una actitud de súplica, de ruego. Por eso es importante que cuando tú te acerques a Él en respeto, dependiendo de si tú estás en el autobús, ¿verdad? No te vas a postrar ahí. Si tú estás en el trabajo, no te vas a postrar ahí, dependiendo dónde estés, ¿verdad? Puedes ir rumbo al trabajo, en tu mente puedes orar, puedes tener una relación, pero si ya un tiempo ya estás tú en tu casa, estás tranquilo, trata de hacerlo. Trata de hacerlo y el Señor se va a hacer presente en tu vida. Es muy importante, mis hermanos, la oración, porque es el único medio en que nosotros tenemos cercanía con el Señor. Nuestro Dios, aunque hay hijos de Dios que pueden ver el mundo espiritual, a nuestro Dios, si no, en efecto, no se puede ver, pero sí hay personas que me han comentado que pueden ver sus pies, pueden ver su espalda, sus mangas, ¿verdad? Pero si no lo ves, una cosa sí te digo, nuestro Dios se siente. Nuestro Dios se siente, lo podemos sentir. En nuestra casa, de camino, donde andemos, en la iglesia, en cualquier lugar, si tú tienes una relación de cercanía, tú lo puedes sentir. Ahí nos damos cuenta que nuestro Dios es vivo y que está a la diestra del Padre. Y nos dejó a su bendito Espíritu Santo para estar con nosotros. Eso es hermoso. Entonces, mis hermanos, una iglesia que ora es una iglesia viva. Una iglesia que ora tiene una cercanía con el Señor. ¿De que todo mundo puede orar? Sí. Pero los que somos cristianos no podemos dejar la oración y la palabra. Amén, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a tener esa cercanía con Él. Acércate o ahí como tú quieras estar, pero dile, yo quiero tener esa cercanía contigo. Si tú quieres en voz baja o en voz alta, no es que no te oiga, ¿verdad? Pero solamente tú sabes tu necesidad. O aunque tengas una necesidad intensa, ¿verdad? Y que quieres que no se enteren todos, bueno, pues tú también clama al Señor.